Muy buenos días. Durante la época del Buda, eh, mucha gente que se cultivaba renunciaba a todos a todas las comodidades y andaban por allí caminando y la gente les ayudaba dándoles de comer. De hecho, hubo grupos de monjes que no comían a no ser que alguien en el pueblo, en la calle donde estaban, les dieran de comer. Y así practicaban un poco la austeridad y les permitían a los demás practicar su generosidad. Muchísimas veces esto le pasó al mismo Buda y generalmente al final de lo que le hubiesen brindado, la comida, etcétera, el té, pues él daba un pequeño discurso de agradecimiento. Muy bien, estamos hablando de la generosidad, estamos hablando de dar, etcétera. Y generalmente en el mundo de la vida espiritual se dice por el mismo Buda que lo primero que hay que practicar es la generosidad. Como segundo elemento espiritual está la compasión. Y como tercer elemento, digamos, de manifestación espiritual, estaría la meditación. Esto es muy interesante porque generalmente en Occidente las personas no consideran ni la generosidad ni la compasión previas a su práctica meditativa. Me explico. Muchísima gente escucha hablar del Zen o de meditación en el yoga o de meditación en el movimiento de Krishna y salen corriendo a los dojos, a los ashrams, a los espacios que estén asignados para esa práctica meditativa y quedan encantados meditando. Pero se olvidan o es muy raro que ellos consideren, estas personas, que la práctica de la generosidad y la práctica de la compasión sean más importantes inclusive que estar practicando la meditación sentada. Yo se los he dicho a ustedes de una manera muy suave desde el principio de nuestros Kusen, que acá no se cobra nada por un Kusen, en el sentido de que es un grupo que se armó de los primeros practicantes de Caracas y de Venezuela, practicantes de Zazen, por supuesto. Pero siempre les dije, y eso nadie puede decir que no haya sido así, como ustedes no van a pagar nada por los Kusen, por favor sean generosos con las personas y denles algunas veces en lo posible panes, comida, algo a las personas. Y también les he dicho, sean generosos y compartan el conocimiento del Dharma con sus familiares directos, con sus amigos, y eso es compasión. Entonces siempre se ha hablado de la generosidad y de la compasión, pero no se le ha puesto en el orden, digamos, que debe ser, sino que siempre pensamos, practicamos Zen y a partir de allí podríamos, entre comillas, practicar entonces la generosidad y la compasión, pero no es así. El Buda Shakyamuni dijo, primero y más importante es la práctica de la generosidad, lo que se llama dana. Segundo, es muy importante en la vida espiritual la práctica de la compasión, aceptar, comprender y compartir con todos los seres de manera tal de poderles ayudar a aliviar su sufrimiento. Y dice después el Buda, meditation practice came third, es decir, la práctica de la meditación apareció de tercero. Y eso es verdad. En todas las culturas espirituales sinceras, ¿no? Está primero la generosidad y después aparece la compasión. Y posteriormente se habla de la práctica meditativa. Para Occidente, nos dice nuestro amigo Gavin Harrison en su libro Sentado en la rodilla del Buda, dice, para muchísima gente en Occidente, ser generosos no es parte de su práctica
espiritual. Y mucho menos hablar de compasión, porque entonces les parece que la palabra compasión, esas son las palabras de Gavin Harrison, son malas palabras, son groserías. Y bueno, entonces él dice, tomamos la práctica meditativa con la esperanza, Gavin Harrison, ¿no? Con la esperanza de tener ¿cómo se llama? Un brillo de iluminación directa sin compartir nada con nadie ni deshacernos de nuestros hábitos favoritos, es decir, de la comodidad, de nuestros pensamientos, de nuestro hogar, de nuestro todo. Es decir, no ponemos en ninguna balanza el peso de el compartir y ayudar a los demás. Y dice Gavin Harrison, es después de que comenzamos a meditar, y quizás sea el único momento cuando empezamos a ver que debemos tratar a los demás de cierta manera, y prestamos atención a los patrones mentales y físicos que nosotros tenemos, o que hemos tenido toda la vida, y que afectan de alguna forma la condición, digamos, de armonía del planeta. Y dice además de eso, muchísimas veces en los centros de práctica de meditación, algún practicante, algún discípulo, dice, bueno, señores, no se olviden de ser generosos, no. Tratemos de ayudar al maestro aquí en el dojo y demos alguna colaboración para que la enseñanza pueda seguir andando. Y ustedes dirán, ¿esto será alguna indirecta? No, yo estoy hablando de lo que dice Gavin Harrison. Y me parece muy interesante que primero, uno debe ser generoso, después debe ser compasivo y después debe pensar en la práctica meditativa. He conocido muchísimas personas que antes de entrar en Zazen ya habían empezado a practicar la generosidad, la amabilidad para con los demás. La amabilidad no quiere decir siempre una palabra bonita, a veces es un buen regaño, por si acaso. La generosidad tiene muchas caras y la compasión tiene muchísimas más. Porque para ser compasivo hay que ser realmente afín con el karma de la persona con quien lidiamos, con quien tratamos, de manera tal de poder saber desde el fondo de la sabiduría cómo tratarlos y cómo acompañarlos en esta vida. Muy buen Zazen para todos y muy buen post-Zazen.